de IPMA, Sandra Mayol de IEO y Alex Alonso de IEM, sí, que vamos a moderar esta sesión que es sobre conservación y sostenibilidad. Y vamos tener 12 charlas o ponencias en esta primera sesión. Y la primera es de Paulo Lago, que nos va a hablar de evaluación de captura accidental de aves marinhas mediante cuadernos complementados por pescadores. Y tenemos 10 minutos de charla y después 5 minutos para preguntas. ¿Sí? Paulo, entonces se puede avanzar. Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias. Soy Paulo Lago, vengo de SEO BirdLife, la Sociedad Española de Ornitología. Quería agradecer al Congreso y al Comité Científico por permitirnos presentar y es un privilegio para nosotros comenzar el primer Congreso Ibérico de Pesquerías Artesanales hablando de la sostenibilidad de la flota y en concreto de las capturas accidentales. Y presentaré la evaluación de la captura accidental de aves marinas mediante cuadernos cumplimentados por pescadores junto a los colegas que aquí aparecen. Antes que nada, sobre aves marinas, a modo introductorio, el saber por qué nos preocupan. Obviamente, desde la Sociedad Española de Ornitología trabajamos por la conservación de las aves, pero en concreto sobre aves marinas debido a que son el grupo más amenazado globalmente. Un estudio relativamente reciente cifraba en más del 70% su reducción desde los años 50 a nivel global y esto es debido a que sufren una cantidad de amenazas muy grandes, tanto en tierra como en el mar. En tierra, sobre todo en las colonias, debido a la depredación de pollos, de huevos e incluso de adultos por, sobre todo, mamíferos introducidos. Y en el mar, la amenaza más relevante que tienen, además de otras, pero la más relevante sería la captura accidental. Y, de hecho, en España, algunas de nuestras poblaciones, de las especies reproductoras, para ellas es la principal causa de mortalidad. Pues debido a ello hemos trabajado en la evaluación de la captura accidental. Las metodologías las conoceréis todos vosotros. Tenemos metodologías como encuestas para estudios iniciales, programas de observación a bordo para datos más detallados, cada vez más el monitoreo electrónico. También tenemos observaciones oportunistas. Por ejemplo, en SEO tenemos la aplicación junto con el CEAP-CSIC de Bycatch para tanto pescadores recreativos como profesionales. También redes de varamiento, muy comunes en cetáceos, pero también para aves marinas con el programa ICAO. Por supuesto, el diario electrónico de a bordo, pero sabemos que en pesquerías artesanales la mayoría de la flota no tiene la obligación de cubrirlo. Y, por último, los cuadernos de automuestreo, que será lo que centre la presentación. Os presento 2 casos de estudio que llevamos años trabajando en colaboración con el sector pesquero para evaluar y reducir capturas accidentales de aves marinas en la pesca, sobre todo en la pesca artesanal, en pesca de bajura. En el Mediterráneo, sobre todo en la zona de Cataluña y Baleares, debido a la incidencia que tiene el palangre sobre todo 5 especies amenazadas, como son la pardela cenicienta del Mediterráneo, la pardela mediterránea, que aunque no cría en España, visita nuestras aguas para alimentarse, y sobre todo la pardela balear por estar críticamente amenazada, además de gaveta auduín y cormorán moñudo. Y en el Atlántico nos hemos centrado en las Rías Baixas, donde existe una población, la más importante del Atlántico español, de cormorán moñudo, sobre todo en el Parque Nacional de las Illas Atlánticas, pero una población que está en declive y que en gran parte es debido a la reducción de la población a capturas accidentales en redes fijas. Unas consideraciones previas para la evaluación sobre las pesquerías es que ambas zonas cuentan con flotas importantes de artes menores, sobre todo en las Rías Baixas de Galicia, con una alta diversidad. Por supuesto, tienen alternancia entre artes y, además, hay poco seguimiento, tenemos pocos datos, por ejemplo, por la no obligación de rellenar el DEA. Todo ello nos lleva a que sobre las capturas accidentales tenemos muy poca información disponible. Sabemos que las capturas se producen en múltiples artes y métiers, que frecuentemente se producen en pequeñas embarcaciones y, además, estos eventos no son regulares, es decir, muchas veces son esporádicos y difíciles de captar y, a veces, producen mortalidad masiva.
todo ello lleva a tener una dificultad para realizar embarques, porque son, en primer lugar, muchísimas embarcaciones y, además, pequeñas que no siempre tienen la posibilidad de llevar un observador a bordo. Por ello empezamos un estudio con encuestas, entrevistas a pescadores en el Mediterráneo y en Galicia, sobre todo gracias a proyectos del programa Pleamar, el CEPAMED y el CEPAMAR, en el que realizamos en cada una de las zonas más de 100 encuestas, casi todas a varias artes, entonces en total eran más de 200 encuestas por arte en diversos puertos pesqueros y vimos que sí, la captura accidental afecta sobre todo a las pardelas en el Mediterráneo, principalmente en palangre de fondo y palangrillo, sobre todo palangrillo, y se producen durante la largada. Una parte de las aves mueren y otras pueden liberarse vivas, aunque no desconocemos su supervivencia. Sin embargo, en el Atlántico, la amenaza principal serían las redes de enmalle, sobre todo miños y trasmayos, redes de 3 paños, en el que la gran mayoría de las aves mueren ahogadas y sobre todo afecta a cormoranes. Para avanzar en el estudio nos planteamos trabajar con observadores a bordo, pero por las dificultades que comenté antes y por el coste mucho mayor de un programa de observadores, decidimos probar con cuadernos de autocomplementación por parte de los pescadores, seguidos en puerto por una red de observadores cercanos que pueden visitar regularmente a los pescadores para intercambiar información, recoger el cuaderno, entregarle uno nuevo, intercambiar opiniones, dudas, y con ellos lo que tenemos son datos sobre el esfuerzo pesquero, el arte y métier que se emplea y sobre las capturas accidentales. Los resultados, muy brevemente, en el Mediterráneo, pues desde el 2017 al 2025, en diversos proyectos del programa Pleamar y del programa LIFE, hemos seguido más de 80 embarcaciones, la mayoría de ellas más de la mitad de palangre, sobre todo de palangrillo, en 28 puertos. Esto supone más de 8.000 días de pesca seguidos, lo cual, por lo menos para nosotros como ONG, sería imposible hacer con observadores a bordo. Más de la mitad de los días en palangre. Y destaca que hemos registrado información, en colaboración, por supuesto, con el sector pesquero. Nos han reportado información de más de 1.300 aves capturadas, lo cual es un número muy alto, mucho mayor de lo que podíamos imaginar, en 10 especies diferentes, más del 90% en artes de palangre. Y a destacar que en palangre más del 90% fueron pardelas de esas 3 especies que se encuentran amenazadas. Un análisis, una presentación así muy breve de los datos, por ejemplo, que tenemos una variabilidad muy grande entre años. El primer año de proyecto piloto tuvimos unas tasas de captura muy altas, al año siguiente bajaron muchísimo y a lo largo de estos años han mantenido más bajas que el primer año, pero con variaciones entre años. Y tenemos una marcada variabilidad entre los meses, las estaciones del año, con un pico de capturas en primavera y verano que coincide con la época de reproducción de estas aves. Hemos analizado diferentes variables que influyen en la captura accidental. Aquí solo os presento una de las más relevantes, con estudio entre el 2020 y 2023 de más de 1.600 días de pesca, en el que comparamos Baleares y Cataluña y diferentes configuraciones del arte de pesca. Influye mucho, una de las variables más relevantes es el uso o no de pesos, de lastres o de corchos y flotadores. Y tenemos tasas más altas en aquel palangre de fondo en el que no se emplean pesos o muy pocos a lo largo de la línea y, sin embargo, unas tasas menores cuando se emplean pesos. Y en el palangre que es más pelágico también tenemos mayor tasa de captura accidental. Y después unos resultados también muy breves sobre Rías Baixas en Galicia. Desde el 2020 en proyectos del programa Pleamar, el CEPAMAR y Noraves, pues hemos seguido 13 embarcaciones en 7 puertos. Esto supone más de 2.000 días de pesca seguidos, la gran mayoría en miños y trasmayos, ya que gracias a las encuestas pues nos centramos en estas 2 artes, con 88 aves capturadas de 7 especies, en diversas artes, pero lo que destaca sobre todo por su relevancia es la captura de 32 cormoranes moñudos en miños y trasmayos, número mucho menor que pardelas en el Mediterráneo, pero también son poblaciones menores y con una flota de artes menores mucho mayor en las Rías Baixas. Con datos en concreto sobre el cormorán moñudo, pues, de acuerdo.
Desde el año 2020 vemos que hay una variación en la tasa de captura también entre años con mayor tasa que otros, y vemos que a lo largo del año, a diferencia de las pardelas, vemos que se producen capturas accidentales prácticamente en todos los meses del año, aunque con un pico a partir de la mitad del verano, inicio del otoño, sobre todo en la época de emancipación de los juveniles. Tenemos capturas solo en la mitad de las embarcaciones, más o menos, y la mayoría de eventos de un solo individuo, con una profundidad media de unos 16 metros. Como conclusiones, ya para acabar, sobre las capturas accidentales, lo que hemos comprobado gracias a esta colaboración con el sector pesquero es que las tasas de captura que hemos captado para algunas especies y flotas pues son unas tasas que afectan negativamente a la supervivencia de estas poblaciones. Esto implica que hay una necesidad de monitoreo continuo con esta metodología o cualquier otra, pero hay necesidad de continuar para ver la variabilidad interanual y las tendencias, y la necesidad de aplicar medidas de mitigación, que es otra de las patas de nuestro programa marino SEO BirdLife, en el que también llevamos años trabajando en implementar medidas de mitigación. Sobre las encuestas, pues que nos han sido muy útiles para focalizar el trabajo, centrar nuestros esfuerzos en aquellas artes, zonas y especies que nos mostraron las encuestas, y sobre los cuadernos, que hemos obtenido una precisión relativamente buena sobre esfuerzo pesquero y bycatch, con una cobertura también relativamente amplia, con un esfuerzo menor del que nos hubieran supuesto un programa de observadores. Hemos conseguido registrar eventos de bycatch que son esporádicos, a veces una vez al año, 2 veces al año en una embarcación, que serían difícilmente captables, pues poder estar 200 días en el mar en un año para captar ese único evento. Pero, por supuesto, tiene limitaciones y dependemos de aquellos pescadores que realmente quieren hacer esta colaboración más continua, y requiere un esfuerzo constante de observadores visitando los puertos para mantener la relación. Pero lo que es muy positivo y llevamos de este trabajo, de este estudio, es que sirven como herramienta de concienciación, ya que mejora el conocimiento de las aves y del medio marino, y a lo largo de los años hemos visto como muchos de los pescadores han ido cambiando sus prácticas pesqueras, haciendo pequeñas adaptaciones, y junto con ellos nos prepara para buscar soluciones e implementar medidas de mitigación. Por tanto, vemos que es una herramienta muy útil para generar confianza y avanzar en la colaboración. Y nada, muchas gracias a todos aquellos observadores que han trabajado durante estos años y a los más de 100 pescadores que han colaborado en este estudio. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación, muy interesante, y los números son de hecho muy significativos, ¿no? Tenemos espacio para un par de cuestiones. ¿Alguien quiere hacer colocar preguntas? Muchas gracias, muy interesante. Aparte, ¿habéis trabajado con algún tipo de información espacial, identificando zonas donde hay más o menos riesgo de que estos eventos ocurran, o ocurren de forma...? Sí, lo hemos trabajado, aquí no he traído, porque aparte estamos justo en el proceso de poder publicar estos datos, pero sí que hemos identificado aquellas zonas, y de hecho ya trabajamos en aquellos puertos pesqueros en los que hemos identificado más capturas. Es muy diferente con el Mediterráneo con pardelas que en el Atlántico con redes. Las causas del bycatch son diferentes, más relacionadas con el arte, la configuración y el cebo que se usa en el Mediterráneo, entonces pueden producirse en muchas zonas diferentes, más bien dependiendo de esas prácticas pesqueras. Con las redes, por supuesto, lo que vemos es que influye mucho la profundidad, por eso traía la profundidad media a la que los cormoranes quedan capturados, y aquellas zonas que solapan con zonas de alimentación, dormideros, posaderos de cormoranes. Pero sí será una información que esperemos que muy pronto publiquemos. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Hola, Marta Rufino de IPMA. Muy interesante la presentación. Yo me he quedado con duda en relación a qué medidas de mitigación crees que se podrían implementar, o sea, en práctica.
y además el propio comportamiento de las aves no va a cambiar y no van hacia los pesqueros, que es una cosa que notamos nosotros cuando estamos en la mar, que las aves vienen hacia los barcos porque saben que hay pez. Y entonces, si hay zonas que las utilizan más, estas zonas tampoco también coinciden con las zonas de mayor pesca, porque ahí saben que van a tener recurso, digamos así. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Intentaré ser breve porque sería muy extensa la respuesta, pero sí, por supuesto, las interacciones se dan en aquellas zonas en las que coincide distribución de aves con distribución pesquera y muchas especies siguen a embarcaciones, sobre todo en el palangre, se alimentan de los cebos y justo en el palangre